Give the floor. Y a continuación concedo el uso de la palabra al excelentísimo Ri Yong-ho, ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea. 의장 선생, 나는 먼저 미로슬라. En primer lugar, me gustaría felicitar al excelentísimo señor Miroslav Lajčák por haber sido elegido presidente de la Asamblea General en su 72º periodo de sesiones. Espero que el actual periodo de sesiones se vea coronado por el éxito bajo su capaz dirección. Antes de entrar en materia y pasar a abordar los aspectos principales de mi intervención, me veo obligado a hacer comentarios sobre el discurso que hizo hace unos días el que se llama presidente de los Estados Unidos, que hizo comentarios que mancharon este foro, que lanzó palabras tan temerarias y violentas que provocan a la dignidad de la República Democrática Popular de Corea, que es un Estado soberano. Lo hizo en este mismo foro y creo que justo es que yo desde aquí responda como es debido y con el tenor correspondiente. Durante sus 8 meses en el poder, el presidente Trump ha convertido la Casa Blanca en un ruidoso zoco mercado repleto de sonidos, de abalorios, de un ábaco, y ha tratado de convertir a las Naciones Unidas en un nido de bandidos, donde se respeta el dinero y donde el baño de sangre está a la orden del día. La absurda realidad es que una persona como Trump, un trastornado mental, repleto de megalomanía, es la persona que incluso el pueblo estadounidense ha denominado el presidente malvado, el comandante que lamentamos, el rey mentiroso, y que es el que ocupa la presidencia de los Estados Unidos. Y la peligrosa realidad es que es un jugador que creció utilizando amenazas, fraudes y otras estratagemas para lograr terrenos y propiedades, y hoy el que tiene el poder de apretar el botón nuclear, que eso sí que es lo que constituye la mayor amenaza a la paz y la seguridad internacionales en la actualidad. Debido a su falta de conocimientos básicos comunes y de sentido común, trató de insultar a la dignidad suprema de mi país, llamándolo el hombre cohete, y con ello cometió un error irreversible al hacer que la visita de nuestros cohetes a todo el territorio de los Estados Unidos sea inevitable. Nadie más que el propio Trump se encuentra en una misión suicida. En el caso de que se pierdan vidas inocentes de los Estados Unidos, se van a perder por su culpa, por culpa de esa misión suicida de Trump. Él será totalmente responsable. El respetado y supremo líder, el camarada Kim Jong-un, declaró que como hombre que representa a la RPDC y en nombre de la dignidad y el honor de mi Estado y mi pueblo y en el mío propio, voy a hacer que la persona que tiene la prerrogativa del mando supremo de los Estados Unidos pague un precio muy alto por el discurso que hoy ha pronunciado en el que ha pedido la destrucción total de la RPDC. Trump a lo mejor ni se ha percatado de las palabras que han salido de su boca, pero nos aseguraremos de que pague las consecuencias mucho más allá de sus palabras, mucho más allá de lo que pueda soportar, aunque esté dispuesto a hacerlo. Ahora, señor presidente, centrándonos en las personas, por la paz y una vida decente para todos en un planeta sostenible. Ese es el tema del actual periodo de sesiones. Para todos los países y para todos los pueblos gozar de una vida digna y de la paz. Para que se pueda lograr eso es indispensable lograr una verdadera justicia internacional antes de todo. Lograr la justicia internacional es uno de los principales cometidos de las Naciones Unidas. Señor presidente, el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas estipula
para lograr, por los medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o la solución de controversias internacionales y situaciones que pudieran lugar a un quebrantamiento de la paz. Debido a la arbitrariedad y al sesgo unilateral de una gran potencia en específico, sin embargo, en la actualidad, los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas y de otros principios básicos establecidos de las relaciones internacionales se están pasando deliberadamente por alto en los foros de las Naciones Unidas. Actos anómalos en los que se justifica y legitimiza esta arbitrariedad y este espíritu unilateral y los actos de violación de la verdad y la justicia se toleran o se soslayan. La violación más flagrante de la justicia internacional la podemos ver en la península coreana. Actos sin precedentes de injusticia, tales como la imposición de severas sanciones a una víctima por el motivo de que esa víctima optó por alzarse contra el ofensor. Son actos que se cometen abiertamente en nombre de las Naciones Unidas. La esencia de la situación en la península coreana es un enfrentamiento entre la República Popular Democrática de Corea y los Estados Unidos, donde nosotros tratamos de defender nuestra dignidad nacional y nuestra soberanía contra la política hostil y las amenazas nucleares de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es el primer país que fabricó armas nucleares y el único país en realidad que las ha utilizado, masacrando a miles de millares de civiles inocentes. Son los Estados Unidos los que amenazaron con usar el arma nuclear contra la RPDC durante la guerra coreana en los años 50 y los que por vez primera introdujeron armas nucleares en la península de Corea después de la guerra. Los Estados Unidos fueron quienes iniciaron maniobras militares de gran escala contra la RPDC durante la Guerra Fría y quienes además aumentaron su alcance y su carácter agresivo tras la Guerra Fría, movilizando más activos nucleares varias veces al año y realizando maniobras varias veces al año. ¿Qué más podría ser una mayor amenaza que las palabras violentas pronunciadas por la máxima autoridad de la mayor potencia nuclear del mundo? Palabras como que van a hacer llover sobre nosotros fuego y furia, que va a caer sobre nosotros la destrucción total. Este es el motivo precisamente por el que nosotros tuvimos que poseer armas nucleares, porque los Estados Unidos, por culpa de los Estados Unidos, y por eso hemos tenido que fortalecer y desarrollar nuestra fuerza nuclear para que esté a un nivel, al nivel actual que nos permita enfrentar a los Estados Unidos. La política hostil de los Estados Unidos y sus amenazas nucleares han persistido durante 70 años y han dado lugar a la situación que se vive ahora en la península de Corea. Pero en las Naciones Unidas, las resoluciones injustificables hacen que la justicia sea algo ilegal y que la injusticia se adopte debido al poder de los Estados Unidos. El respetado líder supremo, el compañero Kim Jong-un, presidente de la Comisión de Asuntos de Estado de la RPC, dijo: nunca se podrá lograr la justicia internacional por sí sola. Solo se podrá lograr cuando los países independientes y antiimperialistas sean lo suficientemente fuertes. A menos que se logre una verdadera justicia internacional, el único principio filosófico válido es que a la fuerza hay que responder con fuerza y a las armas nucleares de la tiranía hay que hacerles frentes con el martillo nuclear de la justicia. La posesión de un disuasivo nuclear de nuestro país es una medida de autodefensa que es nuestra última opción en virtud de este principio. Recientemente, nuestro país ha realizado con éxito ensayos para instalar una bomba de hidrógeno en un misil balístico para convertirnos plenamente en un estado nuclear. Con ello, nuestro país entra en una fase final de establecimiento de un sistema nuclear en línea con el desarrollo simultáneo de nuestra economía y de nuestras fuerzas nucleares. Para nosotros, nuestra capacidad nuclear es un elemento disuasorio para poner fin a la amenaza nuclear de Estados Unidos y evitar una invasión militar. Nuestro objetivo es establecer un equilibrio de poder con los Estados Unidos. Distinguidos delegados de todos los países que asisten a esta sesión, ¿son ustedes conscientes de que la República Democrática Popular de Corea, a diferencia de otros estados nucleares, ha publicado siempre los resultados de sus ensayos y ha hecho público las diferentes fases de desarrollo de su programa nuclear? Dado que
Este elemento disuasorio salvaguarda la paz y la seguridad de la península de Corea. Estados Unidos y sus aliados tendrán que pensárselo 2 veces antes de realizar provocaciones militares contra nuestro país. Por mucho que hablen de fuego, de furia, de destrucción total, al final, cada vez que dicen eso, tienen que añadir matizaciones y decir, bueno, esperemos que esto no sea necesario, esta no sería nuestra primera opción, etcétera, etcétera. Nosotros, desde luego, estamos convencidos de que la paz y la seguridad en el noreste de Asia y en la región se han visto muy consolidadas. No necesitamos el reconocimiento de nadie de nuestra categoría de Estado nuclear y de nuestra capacidad para asestar un ataque nuclear. Este misil balístico marcado con el nombre sagrado de nuestro país ha sobrevolado el universo, el cielo azul interminable, y la ojiva de nuestro misil ha dejado su señal en las olas azules del Océano Pacífico. La explosión y la vibración tremenda causada por la explosión de esta bomba de hidrógeno se ha oído en todo el planeta. Nuestra decisión de poseer armas nucleares ha sido decisión inevitable causada por los Estados Unidos, y ello ha hecho que nos convirtamos en potencia nuclear y en misiles balísticos. Este prestigio se convierte ahora en el destino inmortal de nuestro país. Señor presidente, la incapacidad de Naciones Unidas de cumplir su papel en el ámbito de la justicia internacional está relacionada fundamentalmente con la falta de democracia del Consejo de Seguridad. Es el Consejo de Seguridad el que ignora la Carta de Naciones Unidas desde su primer artículo y solo actúa para defender los intereses de los estados permanentes, de los miembros permanentes del mismo. No es casualidad que el tema de la reforma del Consejo de Seguridad ya lo hubiera decidido la Asamblea en el 92, en la resolución 4762, en el 47 periodo de sesiones. Desde entonces, la reforma del Consejo se ha venido discutiendo en la Asamblea cada año en los últimos 25 años sin haber avanzado en absoluto. Ello demuestra claramente que los miembros permanentes actuales están obsesionados con mantener sus intereses anacrónicos. Un miembro permanente del Consejo puede vetar el deseo general de más de 190 Estados miembros de Naciones Unidas. Así es de antidemocrático el Consejo de Seguridad. En este foro, una vez más, quiero recordar a todos los distinguidos delegados que las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad contra Corea del Norte son injustas, absolutamente injustas. Lo único que han hecho ha sido inventarse resoluciones ilegales siguiendo un doble rasero que permite prohibir los lanzamientos de satélites de nuestro país, violando el derecho internacional, que permite el uso pacífico del Estado exterior como derecho soberano de todos los Estados, y sin embargo no se critica los lanzamientos de satélites realizados por otros países. En segundo lugar, el Consejo de Seguridad se inventa resoluciones, como digo, ilegales, con doble rasero, que prohíben arbitrariamente solo los ensayos nucleares de Corea del Norte, aunque estos ensayos son resultado de la soberanía de todos los Estados en el derecho internacional en relación a la prohibición de ensayos nucleares, que no ha entrado todavía en vigor. Hay países que han llevado a cabo muchísimos más ensayos nucleares. En tercer lugar, el Consejo de Seguridad condena el desarrollo de armas nucleares de parte de nuestro país como una amenaza a la paz y seguridad internacional. Es una vez más un ejemplo de resoluciones ilegales que siguen un doble rasero, lo cual viola el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que reconoce el derecho a la autodefensa de todos los Estados, y sin embargo no se cuestiona la capacidad nuclear de otros Estados, que sigue aumentando. Y la razón por la que se justifican estas resoluciones totalmente injustas es que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que todos son potencias nucleares, tienen mucho interés en mantener el monopolio nuclear. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad hablan mucho de la no proliferación de armas nucleares, pero desde la perspectiva de la no proliferación nuclear, la posesión de armas nucleares en la RPDC no es más que una medida de autodefensa.
De hecho, el Acuerdo Internacional sobre No Proliferación fue posible únicamente porque los estados nucleares prometieron no amenazar a los estados no nucleares con el uso de armas atómicas. El artículo 10 del TNP establece que todas las partes tendrán derecho a retirarse del tratado si decide que sus intereses están en peligro. Este artículo reconoce que los intereses legítimos de los estados están por encima de la no proliferación nuclear. Después de todo, ha sido Estados Unidos el que ha boicoteado las iniciativas internacionales de no proliferación, renunciando a la amenaza nuclear contra nuestro país. Al contrario, nos han obligado a hacernos con armas nucleares. Ello demuestra claramente que las resoluciones contra nuestro país no están basadas en ningún principio establecido, no son más que el resultado de la falta de democracia del Consejo de Seguridad y de la conspiración de aquellos que están obsesionados únicamente con la defensa de sus intereses. Estados Unidos afirma que la posesión de armas nucleares, del arma de la bomba de hidrógeno de nuestro país, del desarrollo de misiles balísticos, supone una amenaza para la comunidad internacional. Y lo dicen aquí, pero esto es una medida. Una mentira, como la misma mentira de 2003 cuando hablaban de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak como excusa para invadir dicho país. La República Democrática Popular de Corea es un Estado nuclear responsable. Adoptaremos las medidas preventivas innecesarias e implacables, si deben serlo, caso de que Estados Unidos y sus vasallos quieran llevar a cabo algún tipo de operación de decapitación de nuestro cuartel general o cualquier ataque contra nuestro país. No tenemos la intención de usar o de amenazar con el uso de las armas nucleares a ninguno de los países que no se sumen a las acciones militares de Estados Unidos contra nuestro país. Estados Unidos condena nuestra posesión de las armas nucleares como amenaza global, como pretexto para coaccionar a otros Estados miembros a la hora de aplicar las resoluciones anti-República Democrática Popular de Corea. Esto es un intento egoísta de Estados Unidos de evitar su responsabilidad en la nuclearización de la península de Corea y de defender sus propios intereses, sacrificando a otros países que no tienen nada que ver con la cuestión. El gobierno de la RPDC ha solicitado a la Secretaría de Naciones Unidas que establezca un foro de expertos en derecho internacional para evaluar el carácter lícito o no de las resoluciones del Consejo de Seguridad, pero en 9 meses no nos han dado respuesta. Lo mismo se aplica al hecho de que nuestro país haya solicitado repetidamente al Consejo de Seguridad que debata la grave amenaza que para la seguridad y la paz internacionales supone los ejercicios militares a gran escala de Corea del Sur y de Estados Unidos, que son una agresión y una provocación. Esas solicitudes, sin embargo, nunca se han puesto en el programa del Consejo de Seguridad. Se nos ha rechazado en todo momento. La Carta de Naciones Unidas establece que sus miembros aceptan cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Si las resoluciones sobre la RPDC adoptadas en el Consejo de Seguridad fueran lícitas y justas, no habría necesidad de que los embajadores de Estados Unidos en el extranjero, incluso su presidente y su secretario de Estado, se vieran obligados a coaccionar a otros países para que apliquen estas resoluciones. No sería necesario que utilizaran a sus secuaces Corea del Sur y Japón para esta tarea. Los Estados miembros de Naciones Unidas no deben ceder ante la presión de una gran potencia en relación a estas resoluciones del Consejo de Seguridad. Deben tomar una decisión independiente sobre el carácter lícito, la imparcialidad y la moralidad de las resoluciones y contribuir a la reforma del Consejo de Seguridad, levantando su voz ante su arbitrariedad y su carácter despótico. Estados Unidos ha establecido sanciones contra nuestro país desde el primer día de su creación y en los 70 años de nuestra historia hemos estado siempre en una situación de lucha, perseverando solitarios en la ruta del autodesarrollo mientras sufríamos las sanciones más estrictas del mundo. En esta lucha tan ardua y prolongada estamos ahora apenas a unos pasos de completar
nuestra capacidad nuclear. Es absurdo pensar que nuestro país se va a desviar un milímetro de su rumbo, por muy estrictas que sean las sanciones que nos imponen las fuerzas hostiles. Llegará un día en el futuro muy próximo en el que todos los daños infligidos a nuestro desarrollo económico para mejorar el bienestar de nuestro pueblo, que han causado tanto sufrimiento a las mujeres, a los niños y las personas mayores, por las sanciones bárbaras y odiosas que se han impuesto contra nuestra República, lleguen a su fin. Hemos organizado un comité para investigar los daños causados a nuestra República por todas las sanciones que se nos han impuesto. Este comité investigará en profundidad la cuestión y compilará una lista de todo el daño físico y moral que ha causado Estados Unidos a la República Democrática Popular de Corea, así como sus secuaces, todos los que se han sometido a la coerción estadounidense. Cuando estas sanciones lleguen, cuando la presión llegue a un punto crítico, llevando a la península de Corea a una situación incontrolable, tendremos que exigir responsabilidades por los resultados de la investigación que lleva a cabo este comité. Señor presidente, mi delegación aprovecha esta oportunidad para expresar su apoyo y solidaridad al pueblo y al gobierno cubano que luchan para defender su soberanía nacional y para que se haga justicia internacional contra las medidas de embargo unilateral y arbitrario de Estados Unidos. Expresamos también nuestro apoyo y solidaridad al pueblo y al gobierno venezolano que luchan igualmente para defender su soberanía y la causa del socialismo. Los actos despreciables e injustos que suponen, por ejemplo, el hacer oídos sordos al comportamiento odioso de Israel mientras se condena al gobierno sirio que lucha por proteger su soberanía y seguridad nacional, no deben ser tolerados más. El gobierno de la República Democrática Popular de Corea defenderá ciertamente la paz y seguridad de nuestro país con nuestro poderoso escudo de defensa nuclear disuasoria y contribuiremos de esta manera a salvaguardar la paz y la seguridad internacionales. Muchas gracias, señor presidente.